Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Voy a explicarles cuál es la diferencia entre potencia, energía, corriente, voltaje y por qué es importante tener en cuenta esto para que tú puedas saber cómo dimensionar tu propio sistema solar y cómo funciona en realidad un sistema solar aislado. Entonces, acompáñenme. Entonces, ¿cómo funciona la electricidad? La electricidad se puede asimilar o se puede utilizar un ejemplo similar que es el agua. Entonces tenemos aquí un tanque de agua con una llave y el agua que sale de la llave. Haciendo la similitud con los sistemas eléctricos, tenemos que el voltaje puede ser el tanque de agua, donde tenemos el agua acumulada en cierto momento. Tenemos una resistencia que es la llave, la que nos permite que salga o no salga agua, y la corriente pues va a ser el agua que sale de la llave. La resistencia, si es muy alta, pues no hay corriente de agua. No hay corriente, no hay flujo de agua. Si yo empiezo a reducir la resistencia, pues voy a tener un flujo de agua mayor. Entonces esos tres conceptos se pueden utilizar con esta misma similitud del agua. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Es esta multiplicación que se conoce como la ley de Ohm. Corriente por resistencia es igual al voltaje. ¿Cómo aprenderse la fórmula? Algún compañero en clase alguna vez me la enseñó y es ir es igual a venir. Es muy fácil entonces para memorizarla. ¿Y qué es la potencia? La potencia entonces es la relación entre el voltaje y la corriente. Es simplemente una multiplicación entre voltaje y corriente. Aplica igual para sistemas AC o para sistemas DC. Lo importante es que ambos conceptos, voltaje y corriente, estén en AC o ambos estén en DC. Pero ya con los ejemplos más adelante los vamos a ir viendo. Y la energía es justamente la potencia por unidad de tiempo o por el número de horas en que yo lo tenga encendido. Generalmente se utiliza en horas. Si ustedes miran un recibo de la luz, por ejemplo, es kilovatios hora al mes. Quiere decir energía durante todo un mes. Entonces la energía es la potencia instantánea por el número de horas que se utilice determinado aparato. Vamos a hacer el ejemplo o vamos a mirar un par de ejemplos. Tenemos aquí un módem. La etiqueta del módem nos muestra entonces que dice 12 voltios, una raya con varios punticos y 1.5 amperios. Esta raya con estos punticos significa que es en DC, es decir, corriente directa. Si no se acuerdan bien cómo funciona corriente directa o corriente alterna, los invito a que revisen el video donde les explico cuál es la diferencia entre esas dos. Entonces tenemos que el voltaje, por eso está la F pequeña, 12 voltios y 1.5 amperios es la corriente. Con estos dos valores nosotros ya podemos determinar cuál es la potencia que necesita este aparato para funcionar. Y es la multiplicación de los dos. 12 voltios por 1.5 amperios es igual a 18 vatios. Esa es la potencia de un módem. Pero resulta que el módem está encendido durante las 24 horas del día. Entonces, para saber cuál es la energía, yo tengo que multiplicarlo por ese número de horas, 24. Y voy a tener que son 432 vatios hora al día. Esa es la energía que consume un módem durante un día. Si yo lo multiplico pues por 30 días, me va a dar la energía de todo el mes. Pero los sistemas fotovoltaicos se dimensionan con un día. Siempre tenemos que tener el valor durante un día. Otro ejemplo es un equipo de sonido. La etiqueta de este equipo de sonido nos dice entonces si es 120 vatios AC, que es en Colombia, por ejemplo, como tenemos nuestra energía AC, y él de una vez nos entrega que es 198 vatios de potencia. Tengan en cuenta que entonces acá, a diferencia de un módem que sabemos que está 24 horas encendido, un equipo de sonido pues depende de qué tanto lo use. Si yo lo utilizo una hora al día, pues es 198 por 1 me da 198 vatios hora. ¿Sí? Vatios, si está solo el vatios, recuerden, es potencia. Si está vatios con una H de hora, es la energía. Y por último, pues tenemos el ejemplo de una nevera. Por ley, los nuevos electrodomésticos deben tener ya este etiquetado, donde además ellos especifican qué tipo de eficiencia es. La eficiencia tipo A son equipos que con menos energía de la red eléctrica pueden funcionar, es decir, son más eficientes.
El tipo A pues es el más eficiente. Entonces este es el ejemplo de una nevera pequeña, de un solo cuerpo, de una sola puerta, y dice que consume 25.8 kilovatios hora al mes. Entonces aquí él ya me entrega durante todo el mes la energía. ¿Qué necesito yo para saber cuál es la energía de un día? Pues es dividir este valor en 30 días y me va a dar que son 860 vatios hora al día. Entonces, si yo voy a utilizar una nevera como esta en un sistema solar fotovoltaico, ya sé cuánto me consume en energía para un día. Entonces, para dimensionar un sistema completo, lo que yo tengo que hacer es un listado de equipos que voy a utilizar. ¿Recuerdan a nuestros amigos de Dándole la Vuelta a América? Ellos tenían entonces un sistema solar con estos equipos para alimentar estas cargas. Entonces yo primero tengo que determinar, bueno, cuáles van a ser las cargas que voy a conectar. Ellos tenían una nevera, un ventilador, un reflector, un computador, incluso conectaban también el celular, pero todos esos eran por un tiempo muy corto. Entonces no solo es el listado de equipos, sino que tengo que saber la potencia y cuántas horas voy a tenerlo conectado durante el día. Aquí ellos tenían una carga directamente de la batería en DC, porque todas estas cargas son AC, pasan por el inversor, pero él tenía una carga aquí en DC. Igual hay que sumarlo. ¿Por qué? Porque la batería debe soportar toda la energía o debe guardar toda la energía que posteriormente le voy a entregar pues a mis cargas. Entonces lo que yo tengo que hacer es una tablita como esta. Es una tabla muy sencilla, pero es necesaria siempre que vaya a alimentar algo con baterías en un sistema aislado, porque el sistema que está interconectado a la red funciona diferente. Por ahora lo vamos a hacer con sistemas aislados. Y tengo que tener mis cargas, la cantidad de cada una de esas cargas, la potencia, recuerden, potencia es instantáneo, de cada uno de esos elementos. Si no se sabe, toca o medirla, pero generalmente pues la etiqueta dice ese valor. El número de horas, cada usuario va a saber cuántas horas va a tener encendido cada uno de estos elementos. Y con estas yo puedo hacer la multiplicación y voy a tener la potencia pico. La potencia pico, ¿qué quiere decir? Que en el peor de los casos, todos los aparatos encendidos deben ser soportados por el inversor. El inversor es el que coge la energía de las baterías, la convierte en AC, pero él debe ser capaz de entregarle la energía a todos los aparatos si se llegan a prender en algún momento. Uno puede decir, no, pero nunca lo voy a hacer, pero siempre pasa. Es decir, siempre hay que dimensionarlo como en el peor escenario. ¿Qué sucede mucho? O una mala práctica y una práctica triste es que el usuario dice, no, yo solo tengo un bombillo y lo prendo 1 hora al día. Y en la práctica realmente lo deja prendido 7 horas. Y después dice, no, ese sistema no me funcionó. Pero es porque no se hizo esta tabla de una forma consciente. Entonces esto es muy importante para que el sistema funcione correctamente. Entonces la potencia pico, cuando yo la sumo todos los aparatos encendidos, es para determinar el valor del inversor. Y ya cuando yo hallo la energía, o sea, cada uno de estos aparatos multiplicado por la potencia, por el número de horas encendido, me va a dar la energía. Sumo todo esto y esta energía es la que tiene que dividirse entre lo que me entregan los paneles y lo que me va a acumular las baterías. Entonces no es lo mismo encender un bombillo a mediodía, cuando tengo la fuente de energía en los paneles solares, a prender todos los aparatos en la noche, donde ya no tengo paneles y toda la energía me la tiene que entregar la batería. Entonces ya todos estos detalles lo vamos a ver en otro video específico, les voy a hacer un ejemplo concreto, pero quiero que cada uno de ustedes empiece a hacer esta tablita de cuáles serían los aparatos que conectarían en una casa nueva que van a tener cada uno de ustedes. Idealicémonos, cada uno va a tener una casa autosustentable y la idea es que no nos vamos a conectar a la red eléctrica, sino que vamos a ser totalmente aislados. No voy a necesitar facturas o estar pagando facturas mensualmente. Entonces hagamos un listado de cuáles serían esos equipos y cuál sería más o menos el número de horas de cada uno de esos aparatos que lo tendría prendido. Y hacemos este ejercicio en el próximo capítulo. Hasta aquí entonces el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que haya sido muy claro y muy sencillo para que lo entiendan todos. No olviden hacer la tarea, vamos haciendo ese listado y nos vemos en el próximo capítulo para hacer todo un dimensionamiento. Muchas gracias, chao, no olviden compartir, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.